por fin podemos volver a subir un vídeo que ya tocaba. Y bueno, pues muchos lectores de Acrópolis me habíais pedido mis impresiones acerca de este libro tan debatido y comentado, La Edad de la Penumbra, de Catherine Nixey. Y por fin ha llegado el día. Ya sabéis que en Acrópolis ponemos mucho esfuerzo, o todo el que podemos, en divulgar historias de la buena, entre comillas, ¿vale? Es decir, en la que persigue objetividad, se explica de manera clara y sirve para sacarle esa utilidad a lo inútil, que diría Nuccio Ordine, del estudio del ser humano y su pasado. Catherine Nixey, en mi opinión, en cambio, pues no ha procurado poner mucho esfuerzo en este aspecto. Y vamos a explicar por qué. El subtítulo del libro deja clara la idea que nos viene a transmitir, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico. A partir de aquí, seguro que muchos de los lectores hoy, de los que me escuchéis en este vídeo, empezaréis a posicionaros como pro-cristianismo o anticristianismo. Y, según elijas, pues el libro es malísimo o buenísimo. Pues mal, muy mal. Casi todas las reseñas que he leído del libro van en estas dos direcciones, algo que la verdad me entristece bastante. Y se palpa tan solo con leer la descripción de la autora. Los que, bueno, quieren defender al cristianismo la ponen de periodista, descalificando su autoridad para escribir sobre historia, patatín patatán. Y los que van contra el cristianismo hablan de Nixey como una experta en clásica. Empezamos fatal, porque he visto maravillas de libros sobre historia escritos por periodistas y auténticas aberraciones historiográficas por autores que se presuponían bien formados. No entiendo cómo a la gente le cuesta tanto dejar a un lado sus ideas personales para hablar sobre un tema de la manera más objetiva posible. Y en caso de que esta actitud sea por interés, debe ser que todavía no me he topado con este tipo de beneficios en la vida debido a mi juventud, así que aprovecharemos esta libertad de información. Vaya a ser que un día la perdamos y bueno, nos veamos privados de esta libertad. En Acrópolis nos da igual a lo que se dedique la autora. El libro ha tenido revuelo y habla sobre historia antigua, así que uno se lo compra y se lo lee. ¿Y qué se puede leer en este libro? Pues la autora lo deja clarísimo en el último párrafo de la página 25. Os leo. Este libro trata de la destrucción cristiana del mundo clásico. La agresión cristiana no fue la única. El fuego, las inundaciones, las invasiones y el propio paso del tiempo también hicieron su papel. Pero la atención de este libro se dirige en particular al asalto cristiano. Esto no significa que la Iglesia no preservara cosas, pues lo hizo, pero la historia de las buenas obras de la cristiandad en este periodo se ha contado una y otra vez. Esos libros abundan en las bibliotecas y en las librerías. La historia y los sufrimientos de aquellos a quienes la cristiandad abatió, en cambio, no. Este libro se centra en ellos. En otras palabras, el libro habla de las cosas que hizo mal el cristianismo durante el tiempo en que nació y se asentó en el Imperio Romano. Si tu interés es enterarte exclusivamente de este tema, algo totalmente lícito y comprensible, el libro es muy bueno. Si lo que buscas es saber, entre comillas, historia de la buena, el libro es muy malo. Y lo vamos a criticar por 4 puntos. Primero, podríamos hablar de un negocio editorial. El tema es morboso y polémico. Así que con un buen marketing el libro podía resultar un lucrativo negocio, y así está siendo. Por mí el primero, que no tardé nada en comprarlo. De hecho, lo tenéis en la tienda de Acrópolis como libro destacado, que no es lo mismo que bueno, e incluso yo me lucro si lo compráis desde el enlace que os dejaré tanto en el artículo como en la descripción de este libro. Ojo, criticar el libro es una cosa y no recomendar su lectura es otra bien distinta. Adelante. Léelo, y si a ti te transmite ideas distintas a las mías, por favor ven y comenta, que aprenderemos todo algo de ideas variadas y distintas, ¿vale? Pero no se puede negar algo obvio y lógico. Las editoriales son empresas cuyo fin es ganar dinero, lógicamente. Por tanto, han utilizado este tema tan polémico y han vendido el libro como el resultado de un valiente, mordaz y brillante trabajo de Catherine Nixey en su intento por contar una historia en gran parte desconocida, tal como se refleja en la sinopsis oficial del libro, vaya.
de cómo una nueva religión, el cristianismo, destruyó deliberadamente y sistemáticamente la ciencia, el arte, la filosofía y la tolerancia del mundo clásico. Esta última frase es, en resumidas cuentas, lo que uno encuentra en la contraportada del libro, es decir, la sinopsis con la que la editorial quiere vender su libro. Si fuese un libro de historia de la buena, como nos gusta llamarlo aquí, en la contraportada tendría que haber llevado íntegro el párrafo de la página 25, que os he citado anteriormente. Es más verídico en cuanto al contenido del libro. Por otro lado, lo que la sinopsis y la autora consideran una historia en gran parte desconocida, tal como se refleja en el libro, como digo, lleva descubierta esta historia al gran público desde 1776, nada más y nada menos. Fue cuando Edward Gibbon publicó su obra mucho más famosa, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. En esta magnánima obra de 6 volúmenes, el autor inglés ya explicó su teoría sobre la enorme importancia y culpa que tuvo el cristianismo en el fin de lo que conocemos como mundo clásico. Además, el 9º capítulo de La Edad de la Penumbra viene prácticamente dedicado a contar algo que ofreció la recomendadísima película Ágora, que tiene sus errores históricos, como todas las pelis y novelas, pero la idea básica de la situación queda bien reflejada, o sea, de historia desconocida, nada. Otro punto que podemos criticar es una historia maniquea. Os voy a contar un truco infalible. Cuando leáis algo de historia donde quede claro quién es el bueno y quién es el malo, tened por seguro que estáis leyendo historia de la mala. Porque sí, creo que todos tenemos claro que el cristianismo hizo y sigue haciendo cosas muy malas. Y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo. La iglesia destruyó, censuró, quemó, prohibió, asesinó y redujo a la inexistencia a muchos objetos y seres que se oponían a sus ideales. Por supuesto, pero no siempre y no solo la iglesia. Toda institución que haya sobrevivido en el tiempo con tanto poder en sus manos tiene cosas buenas y cosas malas. Ahora bien, el historiador no es ningún juez, sino que tiene que ofrecer los hechos del pasado lo más cercanos a la realidad que uno pueda y procurar explicar por qué ocurrió así. A partir de ahí, es el lector el quien se debe hacer sus propias ideas, que bajo ningún concepto deben estar influenciadas por el historiador. Nietzsche no oculta sus ideales en ningún momento. En su libro El cristianismo es el mal y los pobres paganos sus sufridores. Demostrando que conoce poco cómo piensa una buena historiadora, Nietzsche refleja de nuevo su historia maniquea en la página 19, donde se puede leer, literalmente, aquel salvaje tirano era la cristiandad. Casi desde los primeros años después de que un emperador cristiano pasara a gobernar Roma en el 312 a.C., las libertades empezaron a deteriorarse. Querida compañera, le ha faltado concretar las libertades de los no cristianos. Para los cristianos ahora empezaba la libertad. Ya podían salir de las catacumbas. Es un cambio y hay que explicarlo sin posicionarse a favor de ningún bando, ni cristianos ni paganos. Otro punto a criticar puede ser las contradicciones que vemos en el libro. Me voy a quedar con la palabra, por ejemplo, pagano, ya que Nietzsche nos ofrece una interesante reflexión en relación con su libro. Catherine Nietzsche en la página 28 explica que evitará utilizar el término pagano, ya que es un concepto que fue utilizado por los cristianos de forma peyorativa, para referirse a los que no compartían su fe. Es decir, en nuestro vocabulario actual, pagano vendría a significar algo así como cateto, por lo que Nietzsche quiere evitar menospreciar a los no cristianos. Me parece estupendo. Pero, en ese caso, se le ha pasado un poco esa misma tolerancia, nada más y nada menos que en el mismísimo título, La Edad de la Penumbra, o The Darkening Age, en su título original, que vienen a significar lo mismo. Este concepto está haciendo una clara referencia a la Edad Media, es decir, el libro nos habla de la época de oscuridad que impuso el cristianismo al destruir el mundo de tolerancia y avance que suponía lo clásico. Esto es una falta de respeto igualmente al resto de siglos y épocas históricas tras la antigüedad, y una idea más que superada. Para aquellos que nunca os hayáis parado a pensarlo, la Edad Media, como término, se llama así porque está en medio del mundo clásico y el renacimiento del mundo clásico. Los que dividieron la historia en su momento nombraron al periodo Edad Media de forma peyorativa, ya que pensaban que hasta que no llega el Renacimiento, el hombre no se libró de la oscuridad y volvió a la razón. Las costumbres se hacen leyes y, por cuestión de entendimiento, seguimos utilizando el concepto Edad Media.
pero el porqué de su nombre está totalmente superado, ya que en la Edad Media la vida cambiará mucho y, como toda historia, con sus cosas positivas y otras negativas. Positivas y negativas también según nuestra forma de verlas hoy. Ojo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Nietzsche pone mucho énfasis en la destrucción del arte y de libros por parte de los cristianos, una realidad y una auténtica pena que ocurriera así. Ya nos gustaría poder leer todo lo que perdimos, ¿no? Pero forma parte de la historia, al igual que muchas otras religiones, estados y culturas han hecho lo mismo con los que han considerado sus enemigos. El error está en pensar que a partir del triunfo del cristianismo no vuelve a haber ningún avance. Podría poner muchos ejemplos de desarrollo, pero ya que a la autora le gustan mucho los templos, solo mencionaré uno construido en la Edad Media: Santa Sofía de Constantinopla, que, de paso, iba dedicada a la Santa Sabiduría por parte de Justiniano. Tan maravillosos eran los clásicos, pero no consiguieron poner una cúpula en el aire, entre comillas, sino siempre bajo un muro circular. Chúpate esa, Augusto. También podemos ver que a mí me ha dado la sensación de leer en Nietzsche una tesis a media. La autora intenta transmitir que el cristianismo consiguió imponerse a base de violencia, y esta es una idea pobre. La explicación tradicional ya se ha superado y, bien es cierto, quizás se necesite difundir más. La idea de que el cristianismo logró imponerse en Roma a base de la conversión deseada por parte de los romanos, que con gusto se pasaron a una fe que prometía la felicidad eterna y que la Iglesia ha sido la heredera y protectora del mundo clásico, ya es algo que no se lo cree ni el Papa. El error está, como ocurre demasiado últimamente, en que Nietzsche se pasa al otro extremo por completo. Pensar que la Iglesia se impuso mediante la destrucción sistemática del mundo clásico también es una tesis que se queda a medias, ya que en el siglo IV el número de cristianos incrementó muchísimo y la violencia, por supuesto, no fue la única causa, por lo que Nietzsche deja pasar la oportunidad de explicar un periodo convulso y de apasionante estudio para quedarse solo, como ella misma avisa, con la destrucción cristiana del mundo clásico. Y ya voy terminando. ¿Tiene algo bueno el libro? En mi opinión, no existe ningún libro que no tenga algo bueno. Todo lo que sea leer supone aprender algo casi seguro. Pero, además, hay que destacar la manera de escribir de Nietzsche. Se nota que vive de escribir y lo hace de maravilla, dejándose llevar a la hora de narrar el mundo antiguo, recreando escenas que hacen las delicias de cualquiera con gusto por la historia. Quizás puede haber algún rezagado en el mundo que todavía no sepa de la mano dura del cristianismo en época antigua, pues le vendrá bien esta lectura para romper con muchos mitos, pero he sentido en muchas ocasiones que Nietzsche me ha tomado por tonto, dando por hecho que hoy día reina la ignorancia y que la mayoría del mundo se rige por lo que se ordena desde el Vaticano. Hubiese sido más elegante, en mi opinión, intentar integrar en su discurso a todo el mundo, y esto es opinión absolutamente personal. No lo ha conseguido, cometiendo el error de creerse superior a los que siguen algún tipo de religión. A Nietzsche se le ha olvidado que cada persona es hija de su tiempo y los comportamientos van en relación con las características de la época. Conocer la historia nos sirve para reflexionar, intentar elegir una mejor opción en la vida. Abrir la mente es el mayor ejercicio beneficiario que le podemos dar al cuerpo. Pero la historia no está para juzgar. Ya eso es cosa de cada uno. Si hoy nos pusiéramos un grupo de paganos a sacrificar vacas y cerdos como ofrenda a Júpiter en medio de la Puerta del Sol, ¿qué pensarían de nosotros? Así que, en mi opinión, es un trabajo que queda un poco a medias. Aún así, hay mucha gente que le ha gustado. O sea que, si tú lo has leído, por favor, haznos llegar tu opinión, a ver si te ha resultado bueno, te ha resultado malo, revolucionario como algunos lo llaman. Y bueno, pues en nuestro caso siempre opinamos que la historia está en los libros, pero en algunos más que en otros.